damos ya la bienvenida. Está con nosotros el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Él es presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, un gusto estar en el programa y aquí a disposición para el interrogatorio sobre los temas que son siempre de interés de nuestros amigos que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. La primera pregunta, o lo que yo quiero iniciar, es saber si para usted es un fracaso la administración pública, regional, municipal en el Perú. ¿Lo considera así un fracaso por tantas cosas que hemos visto últimamente? Bueno, en realidad es una gestión regional y municipal definitivamente mejor en materia de ejecución presupuestal que la que tuviéramos en el primer año, en el periodo de gestión que se inició, por ejemplo, en el 2019, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque creo yo que esto se ha debido a que con la vigencia plena de la ley de idoneidad se estableció ya una suerte de requisitos muy exigentes para lo que es la intervención de funcionarios, ¿no? Anteriormente no existía esta norma que buscaba la meritocracia en la contratación de funcionarios de confianza, y teníamos pues que el que había levantado la banderola o había participado en la campaña se ganaba el derecho a ser funcionario municipal, dando inicio a una suerte de proceso de aprendizaje que había dado lugar a que se considerara que el primer año siempre era un año para aprender, ¿no? Como si tuviéramos que pagar con nuestros recursos la escuelita. En esta ocasión la norma es muy rigurosa, pueden terminar sentenciados los funcionarios de recursos humanos que no hacen el debido control de calidad en el reclutamiento de funcionarios. Yo creo que han tenido ahora los alcaldes y los gobernadores regionales una mejor posibilidad que se está reflejando en la ejecución del gasto, ¿no? Obviamente ninguna gestión, ni esta ni las anteriores, concita pues grandes simpatías ni grandes respaldos. Esa es la verdad. No faltan. ¿Cuál es el principal problema? ¿Por qué no se ejecuta prácticamente al 100%? ¿Por qué no llegan a la meta? Porque el problema que hay son los alcaldes, no son los funcionarios, son los alcaldes, porque el tema es que no basta que se tenga un buen gerente municipal, que se tenga un buen gerente regional, sino un titular del pliego presupuestal, que es el alcalde o el gobernador, que respalde las decisiones. Todo está escrito. Cuando el alcalde o el gobernador llegan a su puesto, ya las anteriores autoridades han dejado aprobado el presupuesto, lo cual no significa que no pueda modificarse. En el camino, en el primer, segundo y tercer mes del año han podido, y hasta ahora pueden seguir modificando el presupuesto, con la finalidad, se supone, de adecuar el uso de los recursos a las expectativas particulares que tiene el gobernador o el alcalde, que fueron lo que dio lugar a que los eligieran. Pero el tema es que cuando uno no encuentra eso, entonces la administración empieza a ponerse lenta. Por más que tengamos buenos funcionarios, no es extraño que en muchas administraciones municipales haya habido rotación. El peor enemigo en la administración, y en cualquier administración, incluyendo la privada, es el cambio de jefes, ¿no? O sea, el cambio de jefes permanente. Claro. No permite, en el caso de la administración pública, no permite que el equipo funcione bien, ¿no? Entonces, eso ha pasado. Por eso yo siempre, cuando me pregunta alguno de sus colegas, Mayra, ¿cómo evaluar una gestión municipal? Yo le diría, por la cantidad de veces que han cambiado al gerente municipal o al gerente regional. Si alguien ha cambiado 5 veces de gerente, miren, el que debe irse a su casa es el alcalde o el gobernador, definitivamente. Es que justamente lo que usted mencionaba sobre esta ley del 2019, que le da un poco más de seguridad a los funcionarios, sobre todo a la gestión municipal, y así favorecer de cierta manera a la ciudadanía, son leyes atrapadas, amañadas, son leyes que tienen por ahí sus vacíos, y usted lo conoce, doctor. Son leyes que, como siempre, están muy bien escritas, pero mal interpretadas. Entonces, esto también ha permitido que no se avance, no se desarrolle, porque sigue el mismo juego del amiguismo, ¿no? De la dedocracia
y muchas veces amañadas bajo títulos falsos, bajo certificados que no corresponderían, y hemos visto varias denuncias, se ha podido evidenciar. Ahora, esto conjuntamente o acompañado al sistema de justicia que no brinda también una transparencia y legalidad, ¿a qué punto de problemática hemos llegado en la administración pública, en los gobiernos regionales y municipales? Teniendo en cuenta, doctor, permítame para culminar, que hay muchísimos alcaldes y gobernadores presos tras las rejas en estos momentos de todo el Perú. Bueno, sí, porque el problema es que el sistema está mal, definitivamente. Y esto ya se ha dado cuenta el Jurado Nacional de Elecciones cuando en los últimos fallos, en estos últimos meses, cuando se ha analizado el tema de las restricciones en contratación, que es uno de los argumentos más utilizados para las solicitudes de vacancia, es que en realidad el alcalde es el que designa a los funcionarios de confianza y los miembros de los comités especiales que deciden las contrataciones están integrados por estos funcionarios. Por lo tanto, el carrusel es obvio. Es imposible creer que un funcionario que le debe el puesto a la voluntad del alcalde actúe a espaldas de las decisiones que éste quiere que se impongan en materia de contrataciones. Y entonces ahí viene el problema, que los propios funcionarios empiezan a letargar el funcionamiento de los procesos, que es algo que siempre se ha hecho en el Perú. El problema es, claro, dicen, hay demasiadas leyes, demasiadas cortapisas que hacen que los funcionarios tengan temor. No, yo creo que no tienen por qué sentir temor cuando se está actuando del brazo de la ley. El temor es cuando hay una mano que les dice hacia dónde debe direccionarse un proceso, y ahí surge el problema. No es tan fácil direccionar un proceso cuando los proveedores que están postulando a la contratación están pues bien asesorados por sus abogados y están atentos a que no hayan este tipo de irregularidades, ¿no? Y justamente ahí quiero hacerle una pregunta. ¿Qué papel juega en esos momentos la Contraloría General de la República, teniendo en cuenta, doctor, que en estos momentos me imagino que las arcas de la Contraloría deben estar bien llenas porque se están llevando prácticamente el 2% de las obras a partir de 10 millones, pero esto se contemplaba bajo un asesoramiento que no encuentran los gobiernos regionales ni locales? Entonces, esto genera una gran preocupación y una gran realidad, porque hay ciertos bonos que reciben los fiscalizadores de la Contraloría por cada observación que encuentran en las gestiones municipales y gobiernos regionales. Esto nos ha llevado muchísimo. Esta gran problemática creo que tendría una entrevista para todo el día, porque imagínese solamente cuántas obras paralizadas tenemos en el país. Son 1.826 obras paralizadas a nivel nacional, que tiene una pérdida gigantesca y que no termina y no permite cerrar las brechas de necesidades que tenemos dentro del país. Ha sumado esto a la descentralización que nunca se da. Bueno, ahí en el problema de las obras inconclusas hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, hay observaciones que la Contraloría formula a través del órgano de control institucional de cada entidad. O sea, hay observaciones. Y también las que vienen de los propios procesos de ejecución de las contrataciones que se ven a través del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales, el Tribunal de OCE. Entonces, ahí hay dos lugares por donde se puede controlar la legalidad de los procedimientos de contratación y la eficacia, que es lo que ve la Contraloría, en la ejecución de la contratación, en la ejecución de los contratos. Entonces, ahora, lógicamente, hay que separar lo que está paralizado de lo que es la acción permanente de Contraloría. En lo que respecta a lo que está paralizado, pues no han habido hasta 2 o 3 normas que se han dado en los últimos años tratando de destrabar aquellos casos en los cuales hay paralización. No sé si usted usted es demasiado joven, no lo recuerda. No lo puedo recordar. Leo, doctor. No, en la gestión me acuerdo de Alberto Andrade,
cuando hubo el problema de que se incendió una parte del teatro municipal. Es decir, se pasaron 2, 3 años con una obra paralizada y un teatro que no se podía usar por los líos que habían entre judiciales en este asunto, ¿no? Hasta que llegó Castañeda y tomó algunas decisiones administrativas que destrabaron el asunto y se fue para adelante, porque no se podía tener pues por siempre detenida el funcionamiento del teatro, ¿no? Hay muchos motivos por las obras paralizadas, ¿no? Falta de presupuesto, los arbitrajes que nunca ganamos o nunca gana el Estado ni las instituciones públicas, sino el privado, y hay un montón de casos dentro de estos problemas, pero quiero fijarme un poquito sobre la pregunta que le hice, el rol importante que juega la Contraloría en el tema de fiscalización ante la administración pública, en estas entidades de los gobiernos regionales y municipales. ¿Cómo lo considera o cómo lo califica usted, doctor? No, está bien, o sea, el tema es lo que le llaman el control concurrente, ¿no? O sea, que participan no esperando, o sea, la Contraloría, que después se investigue, después de que ocurrieron los problemas, sino de que hay ahora el control previo, el control concurrente, y lo cual ayuda, lógicamente, a que se puedan detectar las deficiencias que se van presentando. Repito, deficiencias que la Contraloría ve en materia de lo que es la ejecución de los contratos. Se supone que el tema de los contratos como contratos es un tema del Tribunal de Contrataciones. El tema es la ejecución del contrato, de donde surgen las dificultades, y lógicamente el primer desentendimiento que surge es de la administración regional y municipal con la empresa contratista, de que no se estaría dando cumplimiento real a las estipulaciones, lo cual lleva al famoso arbitraje. Obviamente salen los laudos arbitrales, pero el problema continúa. Todas esas obras, las 1.800 obras que usted ha mencionado, todas han tenido laudos arbitrales, porque sería ilógico creer que se quedaron ahí en el aire cuando se supone que hay un interés en las empresas en ganar plata, y para ganar plata hay que destrabar el problema y poder seguir para adelante, ¿no? Entonces, pero muchas empresas muchas empresas ven el tema de ganar plata justamente con estos arbitrajes, ¿no? Y quedarse con el adelanto y hacer este tipo de mañas que tienen y que perjudica muchísimo. Ahora, este proceso de la Contraloría, porque como peruanos estamos acostumbrados a lamentarnos, pero ¿por qué no prevenir? ¿Por qué no hacer un acompañamiento, un asesoramiento para no llegar a este tipo de instancias de cometer malos procesos en las contrataciones de parte de la gestión municipal, acompañado y asesorado por parte de la Contraloría, doctor? El tema es de que la norma lo prevé, o sea, si uno quiere la participación concurrente de la Contraloría lo puede lograr, pero acordémonos de que el Perú es 1.979 municipalidades, es 2.540 municipalidades de centro poblado, es decir, es un universo inmenso, sin contar todas las demás entidades del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, que también tienen una acción de control permanente. Entonces, el problema también es que la Contraloría tiene que fortalecer su actuación a nivel regional. A lo largo de este año han habido muchos procesos de contratación para el fortalecimiento del aparato de control a nivel de las direcciones regionales, las gerencias regionales de la Contraloría, lo cual es positivo, ¿no? O sea, que se hayan reforzado equipos, 20, 30 nuevos abogados y contadores públicos, que son las especialidades, junto con las disciplinas de arquitectura e ingeniería civil, que se necesitan para la supervisión de obras, ¿no? Entonces, yo creo de que se ha avanzado algo. Si a eso añadimos que estamos viviendo el primer año de la aplicación plena de la Ley de Fortalecimiento de la Función Fiscalizadora de consejos municipales y consejos regionales. Recordemos que ahora la Contraloría reporta a los consejos municipales y a los consejos regionales los hallazgos que realiza. Antes no era así. Antes le reportaban los hallazgos al alcalde y al gobernador regional. Y lógicamente, ponía un manto de misterio y de secreto para que el órgano de fiscalización, que es el Consejo Municipal y el Consejo Regional, no se entere. Hoy no. Hoy, con esta ley,
la Contraloría, a través del órgano de control, tiene que reportarle al Consejo Municipal qué le ha dicho a la administración cada 6 meses. Y eso me parece que es algo positivo, porque esto va fortaleciendo el propio funcionamiento de lo que debe ser el órgano de fiscalización por excelencia, que es el Consejo, ¿no? Sin embargo, yo me quedo corta porque con ese presupuesto que se está llevando la Contraloría, ¿cómo no contratar mucho más personal? Se está llevando el 2% de las obras a partir de 10 millones, se está llenando de dinero los bolsillos, entonces tiene que dar un mejor servicio, definitivamente, eso no hay duda, pero tiene que ser un servicio o un acompañamiento o un asesoramiento efectivo que nos permita cerrar brechas, que permita avanzar a los gobiernos municipales, regionales, asesorarlos por encima incluso de tantos hechos de corrupción que existen, ¿no? Y que se pueda terminar en algún momento la corrupción, si no, no podemos terminar con el gobierno en el que aparentemente hay muchos casos. Esperemos que terminemos en los gobiernos regionales y municipales, que es mucho más controlable. Me dice mi productora que tengo menos de 1 minuto para esta respuesta, porque con esta me quiero ir. ¿Cómo contribuir desde la administración pública para poder fortalecer y salir dentro de esta crisis económica en la que nos encontramos? Sabemos que la inversión pública es el 20%, la privada es el 80%, pero ¿cómo ese 20% fortalecerlo o llegar más potentes para afrontar esta crisis? Menos de 1 minuto, me dice mi productora. Yo creo de que en unos 5 días más, pasada la Navidad, vamos a tener, y yo me comprometo, Mayra, en volver a reunirme con ustedes para tenerle ya los datos actualizados de ejecución presupuestal, para poder saber dónde ha habido error. Y lógicamente ahí la Contraloría tiene una enorme responsabilidad. No esperar que la llamen en donde ha habido baja ejecución. Debe ir donde precisamente las papas queman, porque no es posible de que haya dinero y no se gaste. Lo bueno que tienen los gobiernos municipales es que en ellos no se produce ese famoso fenómeno de la devolución de lo no gastado. Ojo, en las municipalidades eso no rige. La plata se queda ahí y se queda en los bancos hasta que el dinero se vuelva a empezar a gastar con el nuevo presupuesto. Entonces hay una posibilidad de poder mejorar la gestión a partir de enero, ¿no? Definitivamente, tenemos otra entrevista ya comprometida porque necesitamos ver estos datos estadísticos.